Estar aquí en el Éxodo, estar en el capítulo 20, a comenzar aquí vamos a comenzar en el capítulo 20, ahí mismo vamos a comenzar. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, que te saqué de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás, ese es el primer mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para que Jehová tu Dios no haga para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería,
porque si alzareis herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra. Ahora vamos a orar al Señor. Padre eterno, Dios santo, que aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, oh Dios. Gracias, Señor, por esta bendición de estar aquí en esta mañana para oír tu gloriosa palabra. Ahora, Señor, te ruego hables a nuestros corazones y escribas en las tablas de nuestros corazones tu gloriosa palabra. Padre, te lo pido en el nombre del Hijo de David. Amén, amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a entrar en un mensaje sencillo de enseñanza, en el cual hablaremos sobre el tema la palabra escrita en tablas de carne. Ahora, como vimos en la lectura que tuvimos hace algún momento, vimos la palabra escrita en tablas de piedra. Ahora, si ustedes, como hablamos en la enseñanza del viernes pasado, nosotros notamos en la enseñanza del viernes pasado que primeramente Moisés subió y estuvo con Dios allá arriba y estuvo por 40 días y Dios escribió en tablas de piedra, escribió los 10 mandamientos. Dios mismo escribió los 10 mandamientos en tabla de piedra y Dios mismo cortó las tablas de piedra. Dios mismo hizo las tablas y Dios mismo escribió lo que estaba en las tablas. Encontramos que lo que fue escrito en las tablas de piedra fueron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la palabra de Dios. La palabra de Dios para el pueblo de Dios fue escrita en piedras, en tablas de piedra. Luego encontramos que Moisés tomó las 2 tablas de piedras y cuando las tomó, Dios le dijo que el pueblo abajo estaba, ¿cómo? Estaba en orgía y estaba pecando delante de la presencia de Dios. Fíjese, el pueblo estaba allá en la parte baja y Dios estaba en la parte de arriba. El pueblo estaba en esa condición muy triste cuando Dios le dio las tablas de la ley allá a Moisés, y cuando Moisés baja con las tablas de la ley en su mano, encuentra que el pueblo está, ¿cómo? Está descarriado de la presencia del Señor. Si había descarriado, y entonces encontramos que Moisés rompió las tablas de la ley y tomó el becerro que el pueblo había hecho, lo tomó y ¿qué hizo con él? Lo molió, lo echó en el arroyo lo echó arriba en el arroyo e hizo que el pueblo se tomase toda esa agua con el becerro molido que lo había molido. Pero el pueblo tomaba en el agua, en el río, en ese arroyuelo que bajaba, y Moisés vino arriba y echó todo eso, y el pueblo entonces se lo tomó. Ahora, fíjense, el pueblo se tomó su propio pecado molido. Bueno, encontramos que la primera vez que Dios da su palabra escrita en tablas de piedra, la primera vez, ¿qué pasa? Luego, cuando desciende para hacerle entregada la palabra al pueblo, el pueblo no estaba en condiciones para recibir la palabra y fueron quebradas las tablas
Y luego Dios le dice a Moisés, Dios le dice, ahora toma tú y preparas 2 tablas iguales a las primeras que yo te di. Y luego sube con esas tablas nuevamente arriba donde subiste primero, sube allí y yo volveré a escribir la misma palabra, la volveré a escribir sobre esas tablas que tú vas a subir. Vea usted bien eso. Luego encontramos que estuvo 40 días más Moisés allá arriba y fueron escritas las mismas palabras, la misma palabra que fue escrita en las primeras, fue escrita en las segundas 2 tablas. Luego, cuando Moisés bajó del monte, su rostro estaba como resplandeciente. Todas sus vestiduras, su piel estaba resplandeciente y cuando él no se había dado cuenta, él estaba dentro de la presencia de Dios y cuando salió fuera, salió brillando. Su rostro brillando, su piel brillando, resplandeciendo, así como fue visto cuando en el monte de la transfiguración. Así mismo fue visto en el monte de la transfiguración, brillando, su cuerpo estaba en cuerpo teofánico allá en el monte de la transfiguración. Ahora vemos que Moisés entonces tuvo que ponerse un velo sobre su rostro para que el pueblo no viese ese resplandor que estaba sobre él, para que el pueblo no viese la gloria de la palabra, la cual estaba brillando en él. Entonces se puso un velo y ahí entonces encontramos que Moisés se ponía ese velo en su rostro y entonces encontramos que ese velo lo que cubría era, lo que tapaba era ¿qué? La gloria de Dios que se estaba reflejando en el rostro de Moisés. Porque Moisés tenía la palabra para el pueblo, tenía la palabra para esa dispensación. Pero esa palabra estaba velada en Moisés. Y el resplandor que salía de Moisés, entonces fue cubierto con un velo y entonces el pueblo no veía el resplandor de la palabra que estaba en Moisés. Ahora vemos que todo eso es algo que después para otras dispensaciones viene a ser algo simbólico. Para aquella dispensación era algo real. Para otras dispensaciones luego aquello significaba o tipificaba algo en lo espiritual que habría de acontecer. Y tiene significado espiritual o simbólico para la segunda dispensación y para la tercera dispensación también. ¿Ve usted? Entonces nosotros estamos viviendo en la tercera dispensación. Ya a través de la Escritura nosotros sabemos lo que significó o lo que tipificó o simbolizó en la segunda dispensación. Ahora, nosotros tenemos que mirar de cerca, porque aquello allá habría de perecer, porque las cosas de la primera dispensación eran temporeras, pero las cosas de la primera dispensación estaban señalando hacia las dispensaciones venideras. Y principalmente, sobre todo, señalando a la dispensación eterna, que sería la dispensación tercera, que sería la dispensación en que todo tendría un cumplimiento pleno. En la segunda dispensación también todas aquellas cosas se cumplieron y las vimos cumplidas. Ahora encontramos, fíjese, en Hebreos capítulo 9, en Hebreos capítulo 9, nos dice, verso 3 en adelante. Bueno, podríamos comenzar en el verso 1, porque aquí está hablando del tabernáculo allá y del orden del tabernáculo. Capítulo 9 dice,
Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. El tabernáculo estaba dispuesto así. Y el tabernáculo fue el lugar que fue hecho después que Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, cuando bajó por segunda vez con las tablas de la ley. En la primera vez que bajó, luego fueron rotas. Luego en la segunda vez que subió con las tablas sin nada escrito, y luego bajó con las tablas que él hizo, bajó con ellas escritas, y entonces bajó también con la revelación de la construcción de un tabernáculo. Bajó luego de haber visto, de haber tenido la visión del tabernáculo, y bajó entonces con el orden sobre el cual sería edificado ese tabernáculo. Trajo todo lo que él vio allá en el tabernáculo ese que él vio allá. Él entonces lo trajo para entonces, conforme a como él vio ese tabernáculo, entonces él construiría un tabernáculo para esa primera dispensación. Entonces, vea usted bien esto, que él vio un tabernáculo, y conforme a ese que él vio, entonces tuvo que hacer para aquella primera dispensación. Bueno, y si el tabernáculo que él vio en la visión que Dios le dio no era el tabernáculo de la primera dispensación, ¿de qué dispensación sería ese tabernáculo? Porque él dice que tuvo la visión que vio, y él dice que le fue dicho que lo hiciera todo conforme a como le fue mostrado, conforme al modelo que le fue mostrado. Así es que en algún sitio, entonces en alguna dispensación estaría ese tabernáculo. Y es el tabernáculo de Dios. Es el tabernáculo donde Dios se asienta. Es el tabernáculo donde Dios mora. Y es el tabernáculo donde Dios habita en el lugar santísimo, y desde ahí Él habla. Bueno, encontramos entonces, vamos a seguir aquí leyendo, porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del lugar llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que rebeldeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalle. Fíjese, Moisés hizo el tabernáculo allá conforme a lo que él vio. ¿A qué dispensación o el tabernáculo de qué dispensación entonces lo vería? Y ahora San Pablo, viviendo en la segunda dispensación, en la primera fue hecho conforme a como él vio, pero no fue hecho el original. El original él lo vio en algún sitio y luego hizo algo igual al original. Entonces aquello fue el tipo o la sombra del original. En algún sitio estaba el original. Ya la sombra ya no está. Entonces, a medida que pasan las dispensaciones, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos acercando más a la realidad y la sombra va desapareciendo.
Ahora el apóstol San Pablo, ya viviendo en la segunda dispensación, él dice, ya la sombra del tabernáculo verdadero, ya la sombra que fue proyectada en la primera dispensación, y la sombra fue aquel tabernáculo literal, ya la sombra, eso ya pasó. Y ahora nos encaminamos más cerca de lo real. Y entonces comienza a mostrar entonces ese tabernáculo. Y entonces, cuando él llega a la explicación de los querubines, la tabla de la ley, todas estas cosas, él dice, y está en la segunda dispensación, y él dice, y ahora, y de esto no podemos hablar con detalle. En la segunda dispensación, él siendo el mensajero de los gentiles, dice, todavía no se puede hablar con detalle en esta dispensación sobre el tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo, y todas estas cosas, las tablas de la ley, los querubines, esto no se puede explicar por ahora con detalle. Con detalle, tuvo que entonces dar una explicación sin mucho detalle. Tuvo que hacer una explicación o traer una enseñanza. Él tomó el Antiguo Testamento y tomó el orden de la primera dispensación y entonces lo colocó de tal forma que pudo traer el orden para la segunda dispensación, pero no pudo entrarle en mucho detalle con relación a algunas cosas que habían ahí por causa de que los detalles de todo eso serían dados a conocer en la tercera dispensación. ¿Ves? Con mucho detalle no se podía entrar en ese campo por causa de que todavía no se había llegado a lo real. Todavía la segunda dispensación todavía era una dispensación que habría de pasar. Era una dispensación temporera. Entonces, todas las cosas que vimos o veíamos en la primera dispensación y en la segunda dispensación, fíjense, van pasando. Las cosas de la primera dispensación luego pasaron a la segunda, pero en tipo y figura. ¿Ves? Luego encontramos que las cosas de la primera y de la segunda luego pasan a la tercera, en tipos y figuras también, mostrando las cosas reales que habrían de haber en la tercera dispensación. Entonces podemos tomar las cosas de la primera y de la segunda y entonces traer una enseñanza con detalle en este tiempo. Las cosas que Pablo, el apóstol grande de Dios para los gentiles, no podía traer con detalle, hoy en día sí pueden ser traídas con detalle y mostrar en este tiempo cada cosa de allá del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de la primera dispensación y de la segunda dispensación. Podemos tomar esas cosas de allá, tomarla y traerla a la tercera dispensación y colocarla en el lugar que corresponde. ¿Ves? Podemos tomar entonces cada una de esas cosas y aquello que viene a ser un tipo o una sombra, entonces juntarla con lo real, porque mientras haya una sombra, mientras haya algo simbólico, es una sombra, es un tipo. ¿Ves? Mientras haya una sombra o un tipo, es porque lo real todavía no está. Pero ¿qué pasa? Es como dice el hermano Branham. Usted no puede ver mi mano, pero si no puede ver mi mano, puede ver que es la sombra de mi mano. Si uno viene y pone una luz así, pone una luz aquí, y entonces en alguna pared, entonces se refleja la mano de uno, pero esa es la sombra. Pero a medida que la mano se va acercando a la sombra, ¿qué va pasando? Ya entonces va viendo la mano más grande, y se va viendo más amplio y más amplio todo, hasta que por último, cuando se pega la mano en la sombra, ya usted no verá más la sombra, sino que lo que estará viendo es la mano. Estará viendo la realidad, estará viendo lo que proyectaba esa sombra, es lo que usted estará viendo y entonces es algo palpable. La sombra usted no la puede palpar, usted la puede ver con sus ojos, pero no es tangible.
Entonces, luego, cuando se hace realidad, entonces es tangible, es visible y puede ser entonces captada por los demás sentidos. Pero mientras es un tipo o es una sombra, puede solamente ser captada por algunos sentidos, puede ser vista por algunos sentidos, pero no puede ser tangible, no puede ser real todavía. Pero cuando se llega y la realidad se llega a la sombra, entonces ya no se ve más la sombra, sino que se ve la realidad. Y la tercera dispensación es la realidad de todo lo que vimos en sombra en la primera y segunda dispensación. Vemos que en la primera dispensación había muchas cosas simbólicas. Vemos también que en la segunda dispensación había muchas cosas simbólicas. El bautismo en agua es simbólico de la segunda dispensación. La cena es simbólica. ¿Ves? El lavatorio de pies es simbólico. Y un sinnúmero de cosas más, las cuales son simbólicas en la segunda dispensación, así como encontramos un sinnúmero de cosas más en la primera dispensación que son simbólicas. Pero cuando nos encontramos en la tercera dispensación, entonces vemos que, por ejemplo, en cuanto a la cena, pan y vino, entonces, en la tercera dispensación podemos entonces ver que la realidad viene y se posa sobre eso que era un símbolo, y entonces cuando se posa sobre eso que era un símbolo, entonces podemos comer ¿qué? Pan genuino en una cena genuina, el pan ¿de qué? De la palabra de Dios. Podemos entonces también beber la sangre, no una sangre literal de algún animal literal, sino la sangre de la palabra. Por eso usted encuentra, déjeme ver por aquí, ya que estamos aquí, así esperando de parte del Señor el mensaje, porque sabe usted una cosa, que realmente yo en sí no tenía mensaje para esta mañana, pero yo creo que el Señor siempre tiene mensaje para nosotros, y si Él tiene, pues Él lo dará. Algunas notitas que tengo aquí me las dio el Señor allí, cuando estaba allí en el cuartito. Yo estaba muy preocupado, así es que esperamos de parte del Señor que Él nos dé todo lo que Él tenga para nosotros en esta mañana. Página 42 del mensaje titulado La unión invisible de la novia de Cristo. Él dice que el pecado es incredulidad. ¿Incredulidad a qué? A la palabra, incredulidad en Dios, incredulidad en Dios, el cual es la palabra. La palabra, más bien, la palabra pura, inadulterada. ¡Oh, aleluya! Yendo para el cielo. Amén. Preparados, fíjense, sus vestiduras lavadas por el agua de la palabra sangrante. ¿Qué le parece eso? Sus vestiduras, la suya, sus vestiduras lavadas por el agua de la palabra sangrante. La palabra se convierte en sangre. La palabra sangró por usted y está lavado en la palabra sangrante. La palabra sangrando, la vida de Dios en la palabra sangró por ti, para que pudiese ser lavado de la suciedad de estas prostitutas. ¿De cuáles? De las denominaciones. Y ser purificado y santificado por el lavacro del agua de la palabra, que hace que tu mente y tu corazón permanezcan en Dios y su palabra. Ahora, vea usted, más arribita aquí dice, Él fue aquel gran atributo de Dios llamado amor.
Por lo que usted sea, ustedes son siervos de Dios. Lo que sea que Dios desee que tú hagas, donde tu lugar está en la iglesia, en la iglesia Dios colocó algunos apóstoles, profetas, maestros, pastores. Él colocó eso por virtud de su propia predestinación. Y usted, para comenzar, fue eso. Su primera boda fue anulada. Nunca lo hiciste en primer lugar, porque solo hay una cosa que pueda hacerlo. Y ese sería el mismo Dios bajando y tomó tu lugar a manera del Hijo de Dios, Jesucristo, y te lavó por medio del agua, del lavacro del agua por la palabra. La palabra, no la denominación, la palabra te lavó. Pero si no te parares en el agua de la palabra, ¿cómo has de ser lavado? Todavía estás tan manchado como Eva lo estuvo. Ahora, vamos a buscar por aquí. Déjeme verla aquí en el mensaje. En el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado. Aquí también nos habla Dios algo acerca de la sangre de Cristo. Y nos dice que la iglesia es la sangre de Cristo. Página 57 y la página 58 también nos habla de la sangre de Cristo. Ahora, fíjese, así como Eva pecó y cayó allá en el Edén, así entonces era necesario luego, porque el pecado vino por sangre. Fue la hemoglobina de la sangre la cual formó a Caín, la hemoglobina de la sangre de la serpiente. Entonces, ahí y por ese medio fue que vino el pecado. Entonces fue un pecado de sangre el cual formó a Caín. Porque la vida está en la sangre. Entonces, encontramos que la vida de todo ser humano, la vida natural de todo ser humano, está en la sangre. Está en la hemoglobina, y entonces, luego cuando es formado en el vientre de una mujer, ese cuerpo es formado por la hemoglobina. Ahí ese germen de vida está ahí en la hemoglobina de su padre. Entonces, formado ahí, ese gene es formado ahí, entonces, o sea, el gene está en los lomos de su padre, y entonces, ¿qué? Es un germen de vida, y la vida está en la sangre. Entonces, por eso es que la prueba para saber cuál es el padre de una persona la hacen en la sangre, y entonces la hemoglobina dice, entonces ahí en la hemoglobina está la prueba de quién es el padre de una persona. ¿Ve usted? Ahora encontramos que Eva cayó allá en el Edén, y encontramos que vinieron los hijos por la hemoglobina. Los hijos de Caín vinieron por la hemoglobina de la serpiente. ¿Ven? Los genes de la serpiente aparecieron manifiestos en carne humana. Y luego también encontramos que Adán tuvo hijos a través de Eva, a través a través de los genes, a través de la hemoglobina, cuando el plan de Dios era que vinieran por la palabra. Por eso es que entonces la única cosa que quitaría el pecado original que fue cometido allá por Eva sería ¿qué? Un sacrificio de sangre. Era necesario que sangre quitara el pecado, porque la sangre fue la que introdujo el pecado. Fue por la sangre que vino, por la hemoglobina. Cuando la sangre de la serpiente fue entonces introducida, y entonces nació Caín. Bueno, eso fue el primer pecado.
Eso fue entonces en lo natural. Fue un pecado natural. Se necesitaba una sangre natural para quitar ese pecado natural o físico que fue colocado sobre el hombre. Porque fue un pecado físico el cual fue cometido allá. Ahora nosotros sabemos que ya eso fue arreglado. Aún sabemos nosotros que la Biblia dice, y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz del Calvario el Señor quitó el pecado del mundo. Toda persona que nace en esta tierra, ¿qué pasa? No nace con el pecado de Eva. No nace con el pecado aquel que fue originado allá. ¿Por qué? Porque el Señor lo quitó en la cruz del Calvario. Antes del Señor hacer el sacrificio allí, todos nacían con ese pecado. Por eso es que no podían entrar en la presencia de Dios. Tenían que ser depositados allá en el paraíso, en el seno de Abraham. Porque los sacrificios de los machos cabríos no podían borrar ese pecado. Borrarlo. Pero el sacrificio de Cristo lo borró. Entonces encontramos que esa es la causa por la cual usted ve que el hermano Branham dice, los niños, no importa la forma que nazcan, ellos van al cielo. Ellos no tienen pecado. No importa cuán pecador sean sus padres, ellos no tienen pecado. Está hablando del pecado original. Ahora encontramos que aún, fíjese, encontramos que aunque la persona o el niño cuando nace no tiene el pecado original, no tiene el pecado aquel que fue cometido allá en el Edén, sin embargo encontramos que tiene la naturaleza pecaminosa, pero no el pecado. Luego el pecado lo viene a hacer él a través de esa naturaleza que le queda. Porque esa es la naturaleza que es quitada cuando la persona nace de nuevo conforme al plan de la segunda dispensación. Esa naturaleza es lo que es quitada en el nuevo nacimiento, esa naturaleza pecaminosa. Pero ya el pecado en sí fue quitado allá en la cruz del Calvario. Entonces encontramos que la persona viene a ser un pecador cuando entra, o sea, nace pecador, nace con una naturaleza pecaminosa, pero viene a hacer pecado cuando ya tiene conocimiento del bien y del mal. Entonces la persona después cuando se arrepiente, estoy hablando conforme a la segunda dispensación, sepa que me estoy colocando en la segunda dispensación para predicarle esto, pero que estamos en la tercera dispensación. Entonces vemos que luego la persona cuando tiene conocimiento del bien y del mal, entonces de ahí para adelante le cuenta a la persona y entonces la persona estarle contando de ahí para adelante, entonces ya es un pecador, uno que practica el pecado, aunque nació sin pecado, sin el pecado aquel original, tenía, como vino por el sexo, vino con una naturaleza pecaminosa, y al tener una naturaleza pecaminosa, pues en una naturaleza pecaminosa, entonces es producido el pecado cuando ya la persona entra en conocimiento del bien y del mal. Solamente para una persona no pecar, tiene que nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, entonces la naturaleza pecaminosa, pues ya no la tiene y entonces no puede pecar. No puede pecar. Esa naturaleza no puede producir un pecado. No puede pecar. El que es nacido de Dios no peca. Tiene otra naturaleza, la naturaleza pecaminosa, pues desapareció. Desapareció y nació otra nueva naturaleza en la persona, la naturaleza de Dios, la naturaleza con la cual debieron de haber venido todos los hijos de Dios si no hubiera sido por aquel error que fue cometido por Eva allá. Entonces, fíjese, cuando los hijos vienen por la naturaleza pecaminosa, por la naturaleza, con la naturaleza pecaminosa que vienen a través del sexo,
entonces vienen con una sentencia de muerte. ¿De usted? Pero cuando entonces adquieren la nueva naturaleza, entonces vienen entonces de ahí para adelante con una promesa ¿de qué? De vida eterna. Entonces lo que le sigue a ellos es vida eterna, pero como este cuerpo natural nació del sexo, por eso es que muere. Y la única forma para que este cuerpo no muera sería una transformación. Así como tuvo que haber una transformación por dentro para la persona entonces no morir, sino vivir. Entonces la persona cuando nació espiritualmente, cuando nació de nuevo, pues entonces recibió vida eterna. Ya no está sentenciado a muerte. Entonces estos cuerpos, por nacer por el sexo, pues entonces están sentenciados a muerte también, y por eso es que a través de las edades, todos los santos del Señor han partido exceptuando a Enoc y a Elías. Entonces, y el Señor que se fue, pero él tuvo que morir. Ahora encontramos que Moisés murió y luego el Señor lo levantó. Bueno, ahora vemos que todo eso fue así, y fíjense, todo eso se movió así, y en la segunda dispensación fue arreglado ese problema. Pero ocurrió antes de la primera dispensación. Hablando de las tres dispensaciones ahora, si fuésemos a mencionar dispensaciones, hablando de 7 dispensaciones, entonces tendríamos que colocarle eso en la primera dispensación. Pero estamos hablando más bien ahora de las 3 dispensaciones, las 3 grandes dispensaciones de Dios, en las cuales Él se mueve como Padre en la primera, como Hijo en la segunda y como Espíritu Santo en la tercera dispensación. Ahora vemos que así como sucedió allá, en la primera Eva cayó y Dios los había puesto en el huerto del Edén, así también Dios colocó a la segunda Eva, porque hubo un segundo Adán. Cristo es el segundo Adán y tuvo una segunda novia, una segunda Eva, y fueron colocados espiritualmente allá en el huerto del Edén, en lo espiritual. Y fueron colocados allí donde estaba el árbol de la vida, Cristo la palabra, y entonces estaban allí colocados. Allí el día de Pentecostés, allí encontramos que esa novia apareció en la escena. Dios durmió a Adán y de su costado sacó a Eva. Lo durmió, sacó a Eva y luego que estaba lista se la presentó. Dios tomó al segundo Adán, a Cristo, y allí en el huerto del Edén, allí en la cruz del Calvario, allí lo durmió, lo anestesió. De su costado estaba anestesiado ya, estaba dormido ya. Entonces en su costado fue metida la lanza, pero ya estaba dormido, igual que Adán. Después que ya estaba dormido fue que Dios hizo la operación ahí y sacó a Eva. Ya Jesús estaba dormido, ya había partido, y como lo encontraron ya dormido, no le quebraron entonces los pies, porque era la costumbre para que se muriera más rápido, partirle los huesos de los pies a la gente, y se acababan de morir más rápido. Pero no podían hacer eso porque la Escritura decía: hueso de él no quebraréis. Entonces, como lo vieron muerto, entonces un soldado vino y metió la lanza por el costado, y entonces, al herir su corazón, salió agua y sangre. Agua y sangre. ¿Ve usted? Palabra y vida. Entonces, de ahí entonces Dios tomó y formó a la novia del segundo Adán. Y allí en el día de Pentecostés vemos que Dios se la presenta al segundo Adán. Y vemos entonces que allí en el día de Pentecostés, fíjese, Dios formó a la segunda Eva. Aquel cuerpo de creyentes que estaba allí, aquel era el cuerpo de la segunda Eva. En esos días, después de la muerte del Señor, encontramos que aquel cuerpo de creyentes estuvo siendo formado. Primero era
era un grupo grandísimo y estuvo siendo formado por la mano de Dios hasta que solamente quedó 120. Pero eran más de 500. Solamente quedaron 120 y entonces el día de Pentecostés entonces, ellos recibieron del mismo Espíritu que estaba en el segundo Adán. ¿Sí? Así encontramos entonces que allí entonces estaba la segunda Eva, la segunda novia, ya viva, porque había entrado espíritu de vida en ella. Soplo de Dios había entrado en ella y allí estaba viva, parada sobre sus pies, y entonces aquello era carne de su carne y hueso de sus huesos, así como dijo el primer Adán, también el segundo Adán. ¿De usted? Por eso usted encuentra que el cuerpo del Señor es, ¿quién? Su segunda Eva. Pero encontramos que estando ella en el Edén, en el huerto del Edén, gozándose allí, luego encontramos que más adelante lo mismo que hizo el diablo a través de la serpiente, lo volvió a hacer el diablo a través de la segunda serpiente. ¿Ve? Y ahora esto es lo religioso. Entonces encontramos que así como la primera Eva cayó, la segunda Eva cayó también. ¿Ve usted? La segunda Eva cayó y entonces le parió, el diablo le engendró un hijo a la novia de Cristo, y ese hijo que le engendró y parió se llamó ¿cómo? El Caín que nació fue ¿qué? Ahí tiene el primer Caín, y encontramos entonces que entonces le nació también a Eva, ¿qué? Ahí tiene el primer Caín, y encontramos entonces que entonces le nació también a Eva, la Eva espiritual, de parte de Dios, ¿a través de quién? A través de contacto humano, a través de los mensajeros de la iglesia, le fueron naciendo hijos a la segunda Eva, hijos de Dios, pero a través de una vía permisiva. Entonces encontramos que al primer hijo que le nació a la Eva espiritual, a la novia, pero ya caída, a ese primer hijo, ¿qué le pasó? El hijo de la serpiente, el Caín, comenzó a perseguirlo hasta la muerte, como Caín persiguió a Abel y lo mató. Así también encontramos que la Iglesia Católica Romana, encontramos que allá en el principio comenzó a perseguir a los verdaderos hijos del segundo Adán, pero que vinieron por la permisiva voluntad, y comenzó a perseguirlos y a matarlos, y por eso usted encuentra en la historia que Roma, la Iglesia Católica Romana, mató 68 millones de creyentes. Ahí lo tiene persiguiendo ¿a quién? A Abel hasta la muerte y matando a Abel. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque ese hijo, ese Abel que vino por la vía permisiva. ¿Eh? Por eso usted encuentra, déjeme ver por aquí, por eso entonces usted encuentra que en el nacimiento natural, pues hay un error. Usted dice, ¿un error en el nacimiento natural? Sí, hay un error. Porque el hombre no fue señalado para nacer y morir, sino que fue señalado por Dios y planeado por Dios para nacer y no ver muerte jamás. ¿De usted? Entonces, el error es en la forma en que Él viene. Y el error no es de parte de Dios, sino que fue de parte del hombre y la mujer, que escogieron la vía incorrecta para traer sus hijos, y al traerlo por la vía incorrecta, entonces lo que le sucede a los hijos es que nacen con una sentencia de muerte.
Entonces, al nacer de esa forma, entonces hay un error en algún lugar, y el error es de parte del hombre por haber escogido la vía incorrecta para traer sus hijos. Y así también en la edad de la iglesia, lo voy a buscar por aquí, en el mensaje titulado Divorcio y Casamiento. Es un mensaje muy importante. Déjeme ver si lo encuentro por aquí. Mensaje titulado Divorcio y Casamiento. No queremos hablar nada a menos que no podamos probarlo por la palabra de Dios, ya que sabemos que nada puede ser añadido y nada puede ser quitado de la palabra del Señor. Así es que, si vamos a tener la palabra, tenemos que tenerla pura, sin añadirle ni quitarle. Déjeme ver si se lo puedo conseguir. Divorcio y casamiento. Ese es un mensaje muy importante, porque ese mensaje tiene una aplicación espiritual. No sé qué ha pasado con ese mensaje. A lo mejor está abierto por ahí. Bueno, luego después si lo consigo se lo leo. Dice ahí en el mensaje Divorcio y Casamiento, dice ahí Dios a través del hermano Branham, dice que en las edades, mire lo que pasa. Le he pasado un montón de veces por encima, ¿verdad? Pero lo tenía al revés y no lo veía. ¿Qué de eso? ¿Qué de eso con todo lo que el pueblo de Dios desde el 63 tiene en su mano? ¿No ven el nombre nuevo? ¿No ven la tercera dispensación? ¿No ven la forma correcta para adorar? ¿No ven nada de eso? ¿Por qué? Porque lo tienen al revés, colocado al revés. Eso mismo me pasaba aquí ahora, buscándolo y no lo veía. Bueno, pero ahora lo puse al derecho, y ahora al tenerlo al derecho, pues puedo verlo, y lo tenía en las manos. Bueno, es lo que le había dicho. A lo mejor está aquí, más cerca de lo que me imagino, de lo que uno se imagina, pero no lo podía ver. Dice ahí en el mensaje Divorcio y Casamiento, página 39, dice que en las edades de la iglesia hubieron errores. Déjeme ver. Aquí el sitio. Pendiente, entonces no vamos a perder mucho tiempo. En las edades de la iglesia hubieron errores, por eso usted encuentra que siempre faltaba alguna cosita. Por eso usted encuentra que los sellos tenían que ser abiertos, y lo que los mensajeros habían dejado, los cabos sueltos, lo que dice el hermano Branham, esos cabos sueltos que fueron dejados en las edades de la iglesia sin juntar, esos cabos sueltos que quedaron en el aire, como dice Pablo. Eso que le estaba hablando ahorita de Pablo, que decía, de estas cosas no se pueden hablar ahora. ¿Cómo? No se pueden hablar ahora muy detalladamente. Esos cabos sueltos que San Pablo dejó, esos cabos sueltos que dejó Ireneo, dejó Martín, dejó Lutero, dejó Wesley y dejaron los pentecostales, todos esos cabos sueltos serían atados acá en este tiempo. ¿Ve? Y entonces todo sería visto de la manera correcta. Ahora vemos que así como la iglesia, así como la Eva literal cayó y trajo hijos de una manera permisiva, y hubo necesidad de un sacrificio, hubo necesidad de una sangre para limpiar a todos los hijos de Dios que vinieron por esa vía permisiva, y entonces hubo el llamado de parte de Dios, luego para todos los hijos que estaban viniendo por la vía permisiva, entonces tenían que venir
al remedio para entonces partir de esta tierra con la promesa de que regresarían, y ya entonces en lo espiritual estaba resuelto ese problema. Ahora encontramos que la misma cosa se repite en lo espiritual cuando la segunda Eva y el segundo Adán aparecen. Luego encontramos que la segunda Eva cayó antes del segundo Adán venir para conocerla y por la palabra hablada crearle un hijo en su vientre. Ella tenía que estar esperando que la segunda venida del Señor en carne humana nuevamente, para entonces Dios, a través de su manifestación en carne humana, crear en el vientre de la iglesia, en el seno de la iglesia, crear ¿qué? Un cuerpo de creyentes que fuera la palabra plena, la palabra completa, que fuera la plenitud de la palabra encarnada. Pero ella no esperó hasta la segunda venida del Señor y se contaminó, no permaneció virgen, y se contaminó y le parió un hijo al diablo. Le parió un hijo cizaña al diablo sin estar autorizada para hacer eso. Y luego entonces el Señor, por la permisiva a través de los mensajeros de la iglesia, le fue engendrando hijos a la Eva espiritual, pero ya caída, y por eso entonces encontramos que tuvo unos cuantos hijos por la permisiva, que vienen a formar solamente un grupo de creyentes, aunque fueron en 7 edades, vienen a formar el grupo de creyentes tipificados por Abel, con sentencia de muerte. Ahora recuerde que después vino Set, tipo de ¿qué? Tipo entonces de el otro hijo que aparecería a la Eva espiritual restaurada, porque Abel vino cuando Eva estaba caída y estaba en pecado, pero Set después vino, después que el Señor vino y llevó a cabo un sacrificio de un cordero y le dio vestidura para que se vistieran. Eso tipificando el tiempo cuando el Señor restaurara nuevamente a la Eva espiritual. Entonces vemos que así como allá fue necesario un sacrificio y fue necesario una redención, entonces para la Eva espiritual, la cual cayó, es necesario que viniera el día de redención, donde ella entonces regresaría nuevamente a su lugar original, y entonces Dios de todas las denominaciones saca unos de aquí, unos de allá y otros de allá, y con eso forma un grupito de creyentes, forma una novia virgen para el Señor, y entonces ese grupito de creyentes viene y lo presenta al Señor, al esposo, y entonces esa novia es una novia restaurada. Es la novia que estaba ya en el huerto del Edén, allá en el día de Pentecostés, ahora restaurada porque Elías vendría a restaurar. Viene a restaurar a la segunda Eva que cayó. Así como Jesús vino a restaurar a la raza humana que había caído, ahora el Señor regresa por segunda vez y restaura ¿a quién? A la raza espiritual, al pueblo espiritual de Dios, lo restaura nuevamente al lugar original, y entonces lleva a cabo todo su plan, y entonces hay una expiación espiritual en este tiempo, y entonces la palabra tiene que sangrar nuevamente. Pero como es en el campo espiritual, entonces la palabra
tiene que sangrar espiritualmente. ¿Usted? Por eso encontramos que en este tiempo es el tiempo de la restauración, donde regresamos nuevamente al lugar original, y si regresamos al lugar original, entonces allá en el huerto del Edén espiritual, entonces se encuentra una novia pura, sin mancha, restaurada, y se encuentra el segundo Adán, que es ¿quién? Cristo el Señor. Entonces encontramos en el huerto del Edén de nuevo ¿a quién? A Adán y Eva, el Adán y Eva espiritual en el huerto del Edén, así como nos dice en el mensaje divorcio y casamiento, ahí en ese mensaje nos habla del regreso de la Eva espiritual y el Adán espiritual de regreso a el Edén. Dice, y así es con la iglesia que rehúsa ser preñada en la edad en la cual ahora estamos viviendo, para parir hijos de esta edad. No somos luteranos, no somos wesleyanos, tampoco somos pentecostales. Tenemos que ser hijos de esta edad a través de la preñez de la palabra de Dios, para parir un hijo en esta edad, el hijo simiente. Entonces encontramos que la novia ha regresado al huerto del Edén de nuevo, nos dice el hermano Branham. Y entonces, ahí en el huerto del Edén, y esto en términos espirituales, la novia dice que tiene que ser preñada, ¿con qué? Con la palabra. Porque esa era la forma establecida y correcta para Eva tener hijos allá. Pero ella tomó el camino natural, el camino carnal, y no esperó a el momento en que Adán hablase la palabra, y entonces pudieran venir hijos de ellos, hijos que no morirían jamás. Entonces sabemos que siempre que hay una perversión, siempre que está la permisiva y no la perfecta voluntad de Dios, sabemos entonces que es el diablo quien se ha colado. Cuando el pueblo se encamina por la permisiva y no por la voluntad, es el diablo que ha tomado la dirección del pueblo, y ha alterado los planes de Dios. Ahora seguimos leyendo y dice que tenemos que ser hijos de esta edad a través de la preñez de la palabra de Dios, para parir. Mire, tenemos que ser hijos para parir un hijo. Tenemos que ser hijos para parir un hijo. O sea, que la novia como el grupo tiene que ser la hija de Dios por la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces tiene que parir un hijo palabra. Ahora recuerde que la novia es femenina, pero el hijo que tiene que parir tiene que ser masculino. ¿Ve usted? Por eso es que a través de la iglesia, a través de las edades, nunca Dios pudo estar como manifiesto plenamente a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque era femenina. Entonces tiene que aparecer un hijo masculino en el cual Dios pueda operar. ¿Por qué? Porque en la adopción encontramos que no son las mujeres las que eran adoptadas, sino los hombres. Porque en los hombres es que está la simiente de Dios. En los hombres es que está la simiente, porque la mujer no tiene simiente. Ella viene a tener simiente cuando el hombre coloca su simiente en ella para entonces poder parir un hijo.
Y así también es la Eva espiritual, esa novia restaurada en el huerto del Edén, entonces está llamada a tener una simiente y a parir una simiente, y es la simiente de Dios, y Dios entonces tiene que venir y colocar esa simiente dentro de ella. Entonces, tiene entonces, ¿qué qué? Tiene entonces que lo que no esperó la Eva espiritual, la que nació el día de Pentecostés, esta Eva espiritual que ha sido restaurada, esta novia, entonces tenía que recibir que la simiente de Dios tenía que ser embarazada por la simiente de Dios. Entonces Dios tenía que venir en forma de carne. Cristo mismo tenía que venir en carne humana, como vino la primera vez, tenía que venir la segunda vez. ¿Para qué? Para restaurar esa novia a su lugar original, y luego de estando en su lugar original, luego Dios a través de carne humana, por la palabra hablada, engendrarle un hijo en el vientre de esa novia. Por la palabra. Entonces, por la palabra hablada, por la revelación de los sellos, por la palabra que vino a través de carne humana, a través de Jesucristo encarnado en el hermano Branham. Esta palabra es la simiente, es el germen de vida que esa novia recibió dentro, y entonces esa novia quedó embarazada. Así es que lo grande de esa novia, ¿qué es lo grande de esa novia entonces? Lo que tiene dentro. Lo grande de esa novia es la simiente de Dios que está en el vientre de ella, pero que algún día tenía que parir. Y recuerde que cuando una mujer virgen se casa y entonces le es engendrado un hijo, siendo virgen, entonces su primer alumbramiento es un alumbramiento difícil. ¿Ve usted cómo será esa novia? Ahora recuerde que es un hijo por la palabra, y ella es virgen. Así como María recibió también por la palabra del ángel, recibió la simiente, y entonces parió un hijo palabra, Jesús. Esta virgen también tiene que parir un hijo palabra. Dice, tenemos que ser hijos de esta edad a través de la preñez de la palabra de Dios para parir un hijo en esta edad, el hijo simiente. Entonces, ¿qué es lo que va a parir la novia? Va a parir el hijo simiente de esta edad. No va a parir un hijo luterano, no va a parir una edad luterana, no va a parir una edad wesleyana. La edad wesleyana, la iglesia o la Eva espiritual en la edad luterana parió un hijo, pero murió. ¿Ve usted? Por eso descansaron, los verdaderos hijos descansaron, y todos estaban esperando ¿qué? El día de redención. Estaban esperando este día por causa de que el Señor dijo a través del apóstol San Pablo, dijo que se había recibido, dijo, tenemos las primicias del Espíritu Santo, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual habéis sido sellados hasta el día ¿de qué? De redención. Adiós. Y entonces no había habido un día de redención allá en la cruz del Calvario. Está hablando de otro día de redención que ha de venir. Es un día de redención, y redimir quiere decir volver nuevamente al lugar original. Y es el día en que Dios tomará a su novia, la cual le había caído, y entonces sacará su novia de toda la denominación y formará una novia, un grupo de creyentes, y entonces los retornará de nuevo, los redimirá, los volverá de nuevo al huerto del Edén donde estaban allá el día de Pentecostés y aquellos días en que no habían caído, y entonces les engendra por la palabra hablada, por la apertura de los sellos, por toda esa palabra que vino con la apertura de los sellos, le engendra un hijo, y entonces ese hijo está engendrado dentro de ¿qué? De ese grupo de creyentes
dentro de todo el pueblo que se llama ser la novia, ahí dentro fue engendrado, ¿qué? Un hijo simiente. Entonces va tomando carne, va tomando célula sobre célula, palabra sobre palabra, hasta que llegue el día en que tiene la novia que parir. Entonces usted sabe que ese hijo, entonces, ese cuerpo que pare una mujer que tiene un hijo en su vientre, ese cuerpo que pare, entonces viene a ser otro cuerpo salido del mismo cuerpo, otro cuerpo más. ¿Ves? Entonces, dice aquí que tiene que parir ¿qué? Tenemos que ser hijos de esta edad a través de la preñez de la palabra de Dios para parir un hijo en esta edad. Entonces, en esta edad en que estamos, la edad de la palabra, el hijo que tiene que nacer tiene que ser un hijo, un cuerpo de creyentes que sea la palabra pura. ¿Ves? Entonces, ese cuerpo de creyentes, que es la palabra pura, que es la palabra encarnada, porque ese cuerpo de creyentes es la misma simiente que fue sembrada. Por lo tanto, tiene que ser toda la palabra. En las edades solamente había una porción de la palabra. En esta edad de la palabra tiene que haber un grupo de creyentes que sea la palabra pura, y ese es entonces el hijo que le nace a la novia. Y es el hijo de Dios. Es entonces el hijo que le fue engendrado. ¿Y quién lo engendró? Lo engendró Cristo. Porque Él vino por segunda vez en carne humana. Y entonces a través de la palabra hablada, entonces engendró ese hijo. De usted Él tenía que venir. Y la novia allá no esperó. Pero ahora la novia que ha sido restaurada, ella recibió la simiente de Dios. Y entonces encontramos que tiene obligatoriamente que en algún tiempo, en el tiempo señalado de dar la luz, aparecer un nuevo cuerpo. Un cuerpo de creyentes que sea la palabra pura, que sea la misma palabra que fue sembrada o que fue colocada en el vientre de esa virgen. Dice, amén, espero que entiendan, no podríamos estar preñados, no, así que, ¿qué hizo él? La repudió en divorcio, eso es cierto, pero ella se atreve a repudiarlo a él la repudia a ella, y la Odisea está repudiada, así es que no va a parir más hijos de Dios. ¿Qué le parece de eso? La Odisea no parirá más hijos de Dios. Los luteranos no parirán más hijos de Dios, porque ya el tiempo de ellos terminó. Él prosiguió revelándole su palabra al cuerpo y vindicándola y diciéndole por sí mismo sus hijos. Ahora, sus hijos empiezan a parecerse más a él, porque está plenamente madurando, o ellos se convierten en hijos de la palabra. No hijos de la iglesia, hijos de la palabra. Y la novia será una amorosa damita de la palabra inadulterada, no tocada por la organización de cualquier hombre, cualquier teoría hecha por el hombre. Ella será puramente inadulterada, novia de la palabra. Amén y amén. Espero que capten eso afuera en el aire. Ella será la preñada hija de Dios, pero preñada con la palabra, preñada por la palabra que fue hablada ya por el Hijo del Hombre, por el mismo Jesucristo en carne humana, en el hermano Branham. Con la palabra que habló, quedó preñada la novia. ¿Ve? Y el hijo que le fue engendrado fue un hijo palabra. ¿Ve? Por lo tanto, tiene que aparecer un hijo palabra en la escena que sea la palabra 100%. La palabra de esta edad en que vivimos, la palabra de la edad de la piedra angular.
Tiene que aparecer un grupo de creyentes que sean la palabra de esta edad de la piedra angular. Perfecto. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las tablas, la palabra escrita en tablas de carne. Ese es el tema, la palabra escrita en tablas de carne. Ese es el tema de esta mañana en el cual nosotros estamos hablando y tenemos la enseñanza de esta mañana. Y ese grupo de creyentes verdaderos, ese grupo de creyentes que son la palabra hecha carne, ese grupo de creyentes son las tablas de carne, donde la palabra de Dios, la palabra de esta tercera dispensación está escrita. ¿Ve usted? Así es que viendo nosotros que la palabra primero fue escrita en tablas de piedra, luego en la segunda dispensación, la palabra para la segunda dispensación fue escrita también en tablas, pero de carne en el corazón de los creyentes. Ahora también en la tercera dispensación encontramos que la palabra para esta tercera dispensación, que son los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios son los sellos, tenían que ser escritos, ¿dónde? En tablas también. Tenían que ser escritos en tablas también, pero no en tablas de piedra literales, sino en tablas de piedras espirituales. Entonces, los sellos, la palabra de esta hora en que vivimos, de esta tercera dispensación, tiene que ser escrita en tablas de carne en los corazones de los escogidos. Ahí el dedo de Dios escribe su palabra, escribe sus mandamientos, y siendo los mandamientos de Dios escritos en los corazones de los escogidos, entonces tenemos que llegar a lo que dice el apóstol San Pablo. Ahora, vea que los mandamientos fueron escritos 2 veces. No pierda eso para que usted vea de lo que estamos hablando. Los mandamientos fueron escritos primero en 2 tablas que Dios mismo cortó, pero fueron escritos por el dedo de Dios. Y recuerde que los mandamientos, dice el hermano Branham, que son los sellos. Luego, después de haberlo escrito esa primera vez y haber sido quebrados, luego encontramos que Moisés subió al monte. Vea, no pierda esto, ¿de dónde es que vienen los mandamientos? ¿Dónde son escritos? De la parte de arriba de la montaña, donde está Dios. Y ahí entonces Dios envía a su profeta, baja abajo con los mandamientos, y luego por la condición del pueblo son rotos, y luego Dios le dice a Moisés, ahora corta, igual a las primeras, 2 tablas más de piedra, y sube arriba que yo voy a escribir nuevamente los mandamientos, y sube arriba que yo voy a escribir nuevamente los mandamientos. Y los escribió, y luego descendió de nuevo Moisés, descendió con los mandamientos, y descendió con la visión ¿de qué? Con la visión del tabernáculo. Y vea usted, el mismo que escribió los 10 mandamientos en la primera ocasión, fue el que escribió también en la segunda ocasión los 10 mandamientos. ¿Fue quién? El mismo Dios. Moisés no tenía que escribirlos. Dios fue el que los escribió. Ahora nosotros podemos ver entonces que luego que Moisés baja con las tablas de la ley, las tablas de la ley que son traídas por segunda vez, entonces las tablas de la ley son las que son colocadas dentro del arca del pacto, donde son colocados 2 querubines y donde esa arca del pacto es colocada debajo del tabernáculo. Y recuerden que el tabernáculo era una carpa, y entonces encontramos que
Los mandamientos, cuando vienen por segunda vez, escritos en las tablas de piedra que por segunda vez fueron preparadas, entonces esas son las tablas que son colocadas debajo del tabernáculo o dentro del tabernáculo en el lugar santísimo. Y Moisés es el que las coloca, y Moisés es el que las baja de allá arriba, y él es el que le trae esa palabra al pueblo. Ahora, vea usted, entonces, vea usted esto en Éxodo capítulo 24, el verso 12, mire, aquí ya es por segunda vez cuando Moisés baja con las tablas de la ley. Ahí es cuando él va a bajar con las tablas de la ley. Él está allá en el monte todavía hablando con Dios. Mira lo que Dios le habla y le dice, verso 12 del capítulo 24 del Éxodo dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte. Es cuando va a subir, dice, sube a mi monte, el monte de Dios. Recuerde que este también es el monte de Dios. Sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Para qué? ¿Los mandamientos para qué habían sido escritos? Para enseñarles. Para enseñarles al pueblo de Israel, para que le fueran enseñados al pueblo de Israel. Ahora, fíjese que Moisés salió, subió al monte, recibió los mandamientos escritos y recibió la visión de la construcción del tabernáculo, porque él vio el tabernáculo de Dios y así, como lo vio allá, entonces tenía que construir uno para la primera dispensación, uno en lo físico, porque había visto el tabernáculo de Dios. Bueno, Apocalipsis también dice que el templo de Dios, el tabernáculo de Dios fue abierto, ¿verdad? También dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Bueno, entonces encontramos que cuando Moisés descendió, fue que él descendió con esa revelación, con esa visión, e hizo conforme a como él la había visto, porque así es el tabernáculo de Dios. Tiene lugar santo, lugar santísimo, tiene atrio, en el lugar santo está el arca, en el lugar santo está las tablas de la ley que tienen escrita la palabra, los mandamientos que son ¿qué? Los sellos. ¿Ve usted? Ahora vea que lo que es colocado en el lugar santísimo y en el arca del pacto y donde están los querubines, lo que es colocado allí es ¿qué? Las tablas de la ley, la palabra. Las tablas con los mandamientos escritos. Y desde ahí era que Dios se manifestaba. Y ahí en ese lugar hay dos querubines. Bueno, ya ustedes saben lo que Dios nos permitió saber con relación a los dos querubines. Ahora vea que todas estas cosas que son vistas allá en la primera dispensación en lo literal, en la tercera dispensación todas esas cosas, entonces sabemos que tienen un significado. ¿Qué es el tabernáculo de Dios? La Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? En lo espiritual, la Nueva Jerusalén es la novia del Señor. ¿Ve usted? Ahora ve usted que tiene unos cuantos lugares.
Y la parte más importante de todo es el lugar santísimo, porque ahí está el arca del pacto, ahí es el lugar donde Dios habita, ahí están las tablas de la ley y ahí están los dos querubines. ¿Ves? Es ahí, en ese lugar. Y si colocamos todo conforme a la pirámide, entonces encontramos, el hermano Branham dice, Lutero, el atrio. Wesley, lugar santo. El mensaje de él fue que santificación. ¿Ve usted? Así es que ya usted sabe entonces lo que habría de haber más arriba, más adelante. Ahora vemos entonces que todas esas cosas que fueron vistas por Moisés, encontramos que todo eso tiene un significado para nosotros en esta tercera dispensación. Ahora recordemos que así como hay una nueva Jerusalén espiritual que es la novia del Señor, hay una nueva Jerusalén literal que será una ciudad que estará sobre la tierra después del milenio. Pero antes de venir lo literal, lo físico, viene lo espiritual que es la novia del Señor. ¿Ve usted? Entonces vea dónde es colocada las tablas de la ley. ¿Dónde son colocadas? Son colocadas en el lugar santísimo. Sobre las tablas de la ley están escritos que los mandamientos. Y los mandamientos son ¿qué? Los sellos. Y ahora, siendo los sellos los mandamientos, y siendo escritos entonces sobre las tablas, vamos a ver esas tablas ahora para esta tercera dispensación. Y vea usted entonces dónde Dios va a colocar esas tablas donde están escritos los sellos, los mandamientos de Dios, la palabra para esta hora. Mire esa tabla aquí. Dice San Pablo en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Escuche bien eso. Cartas de Cristo expedidas por nosotros. Los instrumentos que Dios usó para escribir esas cartas, ¿quiénes fueron? Pablo dice que él era uno. Dice, entonces, era la mano de Dios escribiendo en esas cartas, y las cartas eran los creyentes, escribiendo que es la palabra de Dios en ellos. La palabra que correspondía para la segunda dispensación. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Quién era el que escribía? El mismo que escribió allá en las tablas de la ley. Sino por el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ahora vea que las tablas de piedra en lo literal allá, luego en la segunda dispensación vinieron a ser ¿qué? Las tablas de carne del corazón. Y ahí en el corazón, Dios escribió, el Espíritu Santo escribió, ahí en el corazón de los creyentes de la segunda dispensación, escribió la palabra de esa segunda dispensación a través de
los apóstoles escribió lo que tenía que ser escrito ahí en el corazón de los creyentes. Entonces ellos eran esas tablas. Ahora encontramos en la tercera dispensación que los mandamientos son los sellos. Esos mandamientos tienen que ser escritos en tablas, pero no en tablas literales, de piedras literales, sino en tablas espirituales que somos nosotros. Y tienen que ser escritos esos mandamientos, esa palabra tiene que ser escrita en las tablas del corazón nuestro. Y entonces, al ser escritas ahí esas palabras, ¿qué es lo que pasa ahí? Esa palabra es escrita o encarnada en el corazón nuestro, porque ahí es que se encarna la palabra. Ahí es que son esculpidas y grabadas esas palabras y encarnada esa palabra en nuestro corazón. Entonces encontramos que eso es lo que hace Dios. Pero sabemos que cuando Dios hizo eso, allá Moisés estaba presente. Y Moisés fue quien bajó entonces con las tablas escritas por la mano de Dios, bajó, fueron grabadas arriba, esas tablas donde la palabra de Dios, los sellos, la palabra de Dios para esta tercera dispensación, donde tienen que estar esas tablas para Dios poder grabar en ellos esa palabra, para Dios poderla encarnar. ¿Dónde tiene que ser? Tienen que estar arriba, en la cima del monte, porque ahí fue que estaban esas tablas y Moisés estaba con ellas y Dios estaba allí para él mismo grabar esa palabra en ellos. Esas tablas que somos nosotros para poder Dios grabar en esas tablas, en usted y en mí, para él grabar, para él encarnar esa palabra correspondiente para esta tercera dispensación. Esas tablas, usted y yo tenemos que estar allá arriba. Y allá arriba estaba Dios. Allá arriba estaba el pilar de fuego. Allá arriba también estaba Moisés. Encontramos también en el monte de la transfiguración que allá arriba estaba el Señor, como el sol de justicia resplandeciendo. Pero también estaban Moisés y Elías allí. Y ahí arriba es el lugar donde Dios graba su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí arriba es que Dios encarna esa palabra en nuestros corazones, porque somos como las tablas que Moisés subió allá arriba. Vea usted que Moisés las tomó, las preparó y allá arriba las tenía, y entonces Dios grabó en ellas su palabra, los mandamientos. Y eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, grabando en nuestro corazón su palabra, encarnando en nuestro corazón su palabra. ¿Ve usted? Entonces, luego de todo eso estar hecho, entonces es que Moisés baja con las tablas de la ley, con las tablas donde la palabra está grabada, y somos nosotros esas tablas. Entonces el espíritu ministerial de Moisés baja y entonces mete esas tablas en el lugar santísimo, y ahí entonces es que es cumplida la visión del tabernáculo que vio Moisés. Ahí es que cumplida entonces la visión de la carpa, que es un tabernáculo que vio el hermano Branham. ¿Ve usted? Entonces, las tablas donde está grabada esa palabra, ¿son quiénes? Los escogidos.